Bien, entonces les damos la bienvenida a todos. Hoy nos va a acompañar Susana Álvarez. Ella es la coequiper de Fernando, que nos acompañó el otro día. Él hoy tiene unas cuestiones familiares que no puede desatender, como es la salud de su madre. Así que Susana, que siempre trabaja con él, va a ser la que nos hable de Ageo y nos presente el tema. Bueno, Susana también es del equipo de Nuestra Señora de Sion, da clases allí, y bueno, codo a codo, trabajando con Fernando, siempre con lo bíblico. Así que bienvenida, Susana, que esta sea la primera de otras veces, si Dios quiere. Este, bueno, ya estamos grabando, así que yo voy a compartir pantalla y vos me vas indicando cuando tenga que cambiar la página, ¿sí? A ver si lo encuentro. Ahí estamos. Buenas tardes, ya se ve la primera imagen. Muchas gracias, Ana. Bueno, vamos a comenzar. Disculpen la demora. Fernando les envía muchos saludos y pide disculpas porque hoy no puede estar. Pero bueno, trataremos de acompañarlo de la mejor manera hoy aquí en este encuentro. Así que gracias por este espacio, Ana, y todo el equipo. Así es. Bueno, me escuchan bien, ¿no? Porque tengo como un rebote acá. Sí. Bueno, antes de comenzar a adentrarnos, ¿no? Justamente al libro del profeta Ageo, me gustaría hacer una breve, pequeña mención acerca de lo que es el profetismo bíblico, que es lo que hoy nos convoca. Este libro, este profeta que anuncia la palabra de Dios y de qué manera a este pueblo y en este momento tan especial. Así que a partir de este momento entonces nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pedimos que abra nuestro entendimiento, pero que abra nuestro corazón para poder ser luz y también para que de nuestra voz salga un mensaje de amor que Dios nos pide en estos tiempos, como ha pedido a estos profetas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, seguramente, y lo sé, ustedes vienen transitando este camino con los profetas, sé que trabajaron los últimos encuentros con Isaías, con los tres Isaías, pero vamos a recordar muy rápidamente cuál es la figura del profeta en el antiguo Israel. La figura del profeta, entonces, es la de un gran intermediario entre Dios y el pueblo. Dios lo llama para una misión determinada, en un tiempo determinado, en un espacio. El profetismo en Israel no era un fenómeno aislado con nosotros, con los pueblos vecinos. Cada pueblo también tenía su religión, a veces eran pueblos politeístas porque creían en muchos dioses, muchas veces eran llamados adivinos o eran astrólogos, utilizaban tal vez medios técnicos, como por ejemplo el vuelo de los pájaros, eh, o por ejemplo las vísceras de los animales, ¿no? Pero bueno, esto no tiene nada que ver ni refleja cuál es la figura del profeta o de las profetisas del pueblo de Israel. El profeta entonces tiene una experiencia de Dios, un llamado o una vocación. Generalmente reivindican temas sociales, injusticias, o denuncian la corrupción de poderes políticos, de poderes económicos o de poderes religiosos, o simplemente hechos en donde los temas sociales se encontraban vulnerados. Generalmente los profetas tienen características distintas como hombres de Dios.
su voz o llamado tiene mucho que ver con el, esto es algo importante a tenerlo en cuenta, ¿no? Con el momento histórico. Tal vez uno dice, repetimos siempre los mismos términos, pero es importante, sobre todo en el Antiguo Testamento, conocer cuál es el momento histórico y social que están viviendo, ¿no? Porque justamente ese es el marco del mensaje que van a transmitir a su pueblo. Decía entonces que el profeta es llamado por Dios, lo que nosotros conocemos como la vocación profética, a diferencia de, para dar un ejemplo, en Egipto, recuerdan que para ser profeta, por ejemplo, se estudiaba, lo que sería hoy un estudio tal vez universitario, ¿no? En Israel, un profeta podía ser un granjero, podía ser un ganadero, un agricultor, una persona con mucho sentido social, que justamente recibe este llamado de Dios por eso, por estar justamente ligado al poder político o religioso. Mejor dicho, por no estar ligado al poder político y religioso, pero que sí lo conoce. Este es el caso de nuestro profeta que nos va a acompañar. Tampoco está ligado a una corte, ni habla de hacer, por ejemplo, sacrificios, sino que nos recuerdan palabras, y acá vamos trayendo nuevamente todo el tiempo palabras, figuras y sentidos del Antiguo Testamento. La palabra misericordia. El libro de Isaías, en el capítulo, el tercer Isaías, que lo vieron hace poquito, dice misericordia quiero y no sacrificio, ¿no? Bueno, justamente acá esto es lo que nosotros podemos ver cómo se estaba refiriendo al templo de Jerusalén. Generalmente es un llamado contra los grandes reyes, contra ese sacerdocio que está alejado del pueblo y de su misión. Entonces, ¿el profeta qué hace? El profeta denuncia, pero no se queda solamente con la acción de denunciar. ¿Se acuerdan? Nuestra teología, el escuchar, denunciar y actuar. También el profeta da consuelo a su pueblo, porque le habla al pueblo de la misericordia de Dios. Bueno, entonces vamos a conocer, luego de esta pequeña introducción, se podría decir, el libro de Ageo, y para eso es muy importante situarnos siempre, no solo para este tipo de textos, sino para todos los libros de la Biblia en sí, situarnos, decía, en el contexto en el cual fue escrito. Ahora sí, entonces, por favor, Ana, pasamos a la diapositiva número 2. Vemos entonces que existen profetas del periodo, si podemos avanzar un puntito más, ahí, y uno más, ahí vamos. Vemos entonces que existen profetas del periodo preexílico, exílico y posexílico. Nosotros, ¿qué vemos acá? ¿Qué encontramos como tema central? El exilio del pueblo judío a Babilonia y la destrucción del país. De Judá, la destrucción de Judá con la capital en Jerusalén. Este país queda en ruinas luego de esta destrucción y genera que el pueblo elegido por Dios se quede sin... Fernando nos hablaba en su momento de estas marcas de identidad tan importantes del pueblo. Bueno, el pueblo en Babilonia se queda sin estas marcas de identidad, se queda sin patria y se queda sin templo. En la primera época, la época del preexilio, acá vemos los nombres de los profetas de esta época, Natán, Elías, Eliseo, ahí lo encontramos a Isaías, el primer libro de Isaías. Es cuando estos profetas generalmente tratan de llamar a la conversión. Nos situamos entonces en esta etapa del pueblo. Llaman a la conversión
de un pueblo, de una persona, de los gobernantes pueden ser reyes, pueden ser sacerdotes, pero ¿para qué? Para que dejen de tener justamente esas acciones que van a llevar a la destrucción de la persona, del pueblo o de una nación, que en parte fue lo que sucedió. Por eso estamos hablando de esta época. Si nosotros observamos a los profetas exílicos, Ezequiel, Abdías, el segundo libro de Isaías, nos hablan ya desde el exilio en Babilonia. Entonces el mensaje va a empezar a cambiar. Estos profetas en este espacio, en este lugar, nos dan ánimo, da ánimo a su pueblo, digamos, para que no pierda la fe. Y la tercera parte, que es donde nosotros vamos a compartir hoy, con los profetas post-exílicos. El tercer libro de Isaías, Zacarías, Jonás, Malaquías, Joel y nuestro Ageo. Estos profetas ya nos hablan de otra etapa de la vida del pueblo, de la forma de vida que llevó a la destrucción nacional y al posterior exilio. Por eso están ubicados así. Ahora van a hablar, con la vuelta del exilio, de la reconstrucción del país, porque justamente están volviendo con todo lo que ello significa, ¿no? Haber sido desterrados y ahora volver. Como que están volviendo a casa, nos dice el texto en algún pasaje. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, esa. Y vamos a leer, no sé si alguien tiene la Biblia a mano, lo quiere ir buscando, es el capítulo del libro de Esdras, el capítulo 1, de los versículos 1 a 14. No lo leo, acá lo tengo. El libro de Esdras nos dice en el capítulo primero: el año primero de Ciro, y empiezan a prestar atención, empezamos todos, ¿no? A prestar atención a los nombres, los lugares. El año primero de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor anunciada por Jeremías, despertó el Señor el espíritu de Ciro, que en todo su reino hizo proclamar de palabra y por escrito el siguiente edicto. Habla Ciro, rey de Persia: el Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encomendado construirle un templo en Jerusalén, que está en la región de Judá. El que de ustedes pertenezca a este pueblo, que su Dios lo acompañe y suba a Jerusalén, que está en la región de Judá, a reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel. Y a los que pertenezcan a ese pueblo, vivan donde vivan, que les ayude la gente del lugar con plata, con oro, con bienes, con ganado y otros donativos voluntarios para el templo de Dios que está en Jerusalén. Este texto tiene mucho que ver con nuestro profeta, con Ageo, porque también nos habla el texto de Esdras de la reconstrucción de Jerusalén. Fíjense la cantidad de datos, de nombres que nos está dando. Nos sitúa en el mismo espacio geográfico. Y también esta parte del libro es para animar justamente al pueblo en su vuelta del exilio y justamente su posterior reedificación de Israel. ¿Por qué leímos este texto? Porque me pareció interesante recordar que el edicto de Ciro, que lo nombramos tantas veces,
es el que permitió y ordenó liberar a los esclavos. Este edicto respetaba a cada religión y permitió justamente también regresar a sus tierras a los pueblos que fueron deportados a Babilonia, ¿no? En este contexto van surgiendo los profetas de esta época que nombramos recién. Imagínense cómo pudo haber sido esta vuelta. Este regreso de su propia patria después de casi 70 años cautivos. Nos imaginamos, se encuentran con gente nueva, con pueblos nuevos, los idumeos, con costumbres distintas o cambiadas, con un nuevo estilo de vida de los que fueron desterrados en Babilonia. Los que quedaron, en gran parte, eran los pobres, los anahuíes, los que no le interesaba llevar a Nabucodonosor. Algunos mantuvieron la fe y otros no. De tener, han pasado también, ¿no? De tener fe en un único Dios, Yahvé, han pasado a adorar cultos de otras religiones. Por ejemplo, el que mencionamos muchas veces, al dios Baal. Fíjense cómo luego del exilio, ¿no? Justamente a Babilonia, y nos recordamos la fecha, del 587 al 539, el rey Ciro saca este edicto, y así es como empieza la diáspora judía en Babilonia. Todos los que vuelven, porque muchos formaron familias y se quedaron en otros lugares, en otros pueblos, o se marchaban siguiendo a otros dioses, porque pasó mucho tiempo, pasaron generaciones. ¿Qué pasa entonces? Cuando se vuelven a encontrar, van a tener, estos judíos desterrados, van a tener que afrontar con muchas cosas, con estas marcas de identidad que perdieron, con la reconstrucción del reino de Judá, Jerusalén, con la reconstrucción del templo, porque ese templo lo tienen que construir de nuevo justamente. Tienen que afrontar situaciones de desamparo, como la pobreza, sí digo bien, la falta de recursos. Es así entonces como todo este contexto social, político y religioso va a generar que este nuevo panorama, digamos, ¿no? Tan difícil, los haga tal vez abandonar a Yahvé. Y así es como que empiezan a perder la fe. Vamos a pasar a la diapositiva número 4, creo que, ¿no? Para conocer puntos del libro del profeta, podemos mencionar que es uno de los libros proféticos más cortitos. Son solamente 2 capítulos, que después ustedes, si quieren, lo pueden leer de corrido. Vamos a leer entonces y comenzar con el contexto histórico de este libro también. Y vamos a leer el capítulo 1 del libro de Ageo, capítulo 1:1. Si alguien lo quiere leer. ¿Yo puedo? Sí, claro. El año segundo del reinado de Darío, el día primero del sexto mes, el Señor dirigió la palabra por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Saltiel, gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Josadak, sumo sacerdote. Gracias, Elena. ¿Cuántos datos, no? ¿Cuántos nombres? Bueno, primero lo que tenemos que ver con
con el profeta Ageo, que no, nos está refiriendo un montón de lugares, de situaciones y de personas, de personajes también. Y eso ya nos van a dar datos más precisos. Lo primero que tenemos del texto es el segundo año, dice, del reinado de Darío. Acá está escrito en pantalla también. El segundo año del reinado de Darío. Este segundo año, sacando número, digamos, sería aproximadamente de agosto a diciembre, durante el reinado justamente de Darío el Persa, llamado Darío el Persa. Para nosotros lo tenemos como en el año, que fue escrito en el año 522 a.C. Y este libro fue escrito en esta, aproximadamente, ¿no? En esta etapa. ¿Quién es Darío, justamente? Darío es quien dominaba en ese momento todo el mundo. Estaba dominado por el mundo persa. Estamos en la época del dominio persa. Porque con Ciro justamente termina el periodo babilónico, cuando derrota, al hijo de Nabucodonosor. Y Darío el Persa es quien sucede a Ciro, quien estableció el edicto que leímos antes, pero Ciro, a diferencia de Darío, era como más diplomático, dicen algunos autores, ¿no? Respetaba, por ejemplo, que no era poco tema, las religiones de cada pueblo. Él quería dominar, o sea, su dominio no era religioso, sino el dominio de tierras. Pero Darío, justamente el actual gobernante de nuestro libro, de nuestro contexto del libro de Ageo, era mucho más cruel, oprimía mucho más a los pueblos extranjeros. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo vuelve y ahora hay que reconstruir no solamente los espacios geográficos, sino lo que significaba para ellos el amor a Dios, el lugar destinado a Yahvé, el templo. ¿Y con qué se encuentra? Se encuentra con un país pobre y con muy pocos recursos. Hay que construir el templo, que es la morada de Dios, pero no tienen elementos, ni recursos, ni materiales. Se podría decir que ellos son libres. Se les dio una libertad de volver a su tierra. Pero son libres hacia su país, que sigue siendo o vuelve a ser cada vez más pobre y abandonado. En referencia al profeta, es uno de los tres, de los 13 profetas menores, junto con Zacarías y Malaquías. Menores, no porque sean menores en importancia, sino porque son más pequeños los libros, ¿no? En realidad poco se sabe de él, no sabemos mucho, no tenemos muchos datos precisos. Parecería ser por lo que establece el capítulo 2, en el versículo 3, que era de una edad avanzada, justamente porque habla del templo, ¿no? Cuando hace referencia al antiguo templo, es como que hubo un conocimiento. Pero, sin embargo, otros autores dicen que, con razón, que hay antes de la transmisión escrita, lo que sucedió, está la transmisión oral. Así que también le pudieron haber contado a referencia de lo que era el templo. Sí se sabe que era del lugar, no exactamente si vivía en ese momento en Palestina o si justamente estaba volviendo con todo este grupo de personas de Babilonia, con los desterrados, ¿no? A diferencia de Isaías, no sé si lo recuerdan, que lo comentaron el otro día, Isaías estaba un poco en contra de las políticas del templo y de los sacerdotes. Ageo, a diferencia, cree que el templo hay que reconstruirlo. Y va a hacer todo el tiempo mucho hincapié en que la nobleza, o sea, los reyes, los gobernantes, que viven en grandes mansiones, ¿no?
Fíjense que el libro, cuando ustedes después lo lean, les va a hablar mucho a este grupo. Y les dice, ¿cómo no van a aportar recursos para reconstruir el templo de Yahvé? También le habla al poder político, ¿no? Al rey, al poder religioso. ¿A quién? Al sumo sacerdote. A los demás, bueno, a los demás sacerdotes encargados del templo. Porque son ellos quienes tienen la administración del templo. Pero no una administración para cobrar solamente monedas. Administrar el templo, la morada de Dios, es mucho más que eso. Y justamente ellos van a ser los encargados de llevar a cabo la construcción del templo. Acá entonces yo puse que Ageo y Zacarías son mencionados, nuevamente cito al libro de Esdras en el capítulo 5, 1, 2. Vamos a ver cómo dice. ¿Querés que lo lea? Sí, por favor. Dice así: entonces el profeta Ageo y el profeta Zacarías, hijo de Idó, comenzaron a profetizar a los judíos de Judea y de Jerusalén en nombre del Dios de Israel que velaba sobre ellos. Al oírlos, Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Josué, hijo de Josadac, se decidieron a reanudar la construcción de la casa de Dios que está en Jerusalén, acompañados por los profetas de Dios que los apoyaban. Gracias. Fíjense cómo cobra sentido un texto con el otro. Estamos hablando de la misma época, justamente. Y estamos hablando de la época de la reconstrucción del templo. Por eso me pareció interesante traerlo a ellos. Y fíjense cómo Ageo y Zacarías, estos profetas menores, son uno de los pocos profetas que actúan en el mismo lugar, en Jerusalén. Conocemos muchos profetas en diferentes lugares, en diferentes épocas, ¿no? Pero ellos dos, Ageo y Zacarías, ambos hablan al pueblo en Jerusalén. Que no es un dato menor. Son profetas posteriores, ¿no? Al destierro de Babilonia, en Babilonia. El libro de Ageo, entonces, está redactado, podemos hablar de la parte lingüística, digamos, del texto, está redactado de una manera en prosa, era un término muy utilizado justamente en esta época para expresar diferentes estados también, fechas muy ciertas, lo que decíamos antes, fechas, nombres, todo eso, lo que nos da a nosotros una precisión y es lo que nos aporta datos históricos. O sea, Geo, o quien escribe, porque ustedes saben que existía, y existe en el Nuevo Testamento también la pseudoepigrafía, que es escribir en nombre de. Eso no lo sabemos. Y no sabemos la vida de Ageo como fue antes o después de hablar, de hablar. Dios habla entonces por Ageo a su pueblo. Y Ageo no habló durante años, como otros profetas que tal vez estuvieron más tiempo. Él, en un momento en el texto dice que habló algo así como 4 meses a su pueblo, un tiempo especial. Dios lo llama en esa época, en ese momento determinado, y en esa cantidad de tiempo, para que él se refiera a su pueblo. Bueno, vamos a pasar a la próxima diapositiva. Ya nos habla un poquito más de la estructura. Esta estructura es más sencilla de verla porque son 2 capítulos nada más. Entonces, si nosotros lo visualizamos, hasta se pueden ver la forma en que fue escrita, ¿no? El libro en realidad comienza con reclamos de parte de Ageo como mediador de Dios. Estos reclamos justamente son por la demora en lo que veníamos diciendo, en la reconstrucción del templo. Porque esta gente que viene deportada ya lleva más de 10 años en Jerusalén. Han construido sus casas familiares. No estamos hablando del pueblo común, estamos hablando de algunos sacerdotes,
Recuerdan, no sé si ya lo dijimos, quiénes eran los grupos que fueron deportados, quiénes eran los grupos que quedaron. Se han visto una cantidad, en el texto lo dice, de casas familiares, pero no se ha visto todavía la construcción del templo. El profeta justamente entonces, ¿qué hace? Empieza a presionarlo, podríamos decir, ¿no? Con nuestras palabras, por la consecuencia justamente del no accionar de aquellos que creen en Yahvé y de las actitudes posteriores. Los invita justamente a reflexionar por todas estas consecuencias que van a tener estas acciones. Y les dice, les habla justamente por las opciones de vida que están tomando. El profeta utiliza, como tantos otros, utiliza mucha simbología de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 6 dice, siembran mucho, pero recogen poco. Este juego de palabras, ¿no? Esto habla nuevamente, digo nuevamente porque nos recuerda a otras épocas del pueblo en donde se quejaba, la insatisfacción del pueblo. Después dice que comen pero no se sacían, que beben pero siguen teniendo sed. Este juego de palabras, muy utilizado también en esta literatura. Y el profeta les dice que justamente la raíz de todas estas carencias, comen pero no se llenan, beben pero tienen sed, son carencias que siguen teniendo, están justamente en la falta de voluntad que tienen para priorizar la casa, la construcción nuevamente de la casa, la morada de Dios. Y que las dificultades que padecen es por las propias vidas que están llevando, pero por las decisiones más que nada. Decisiones que los alejan de Dios. Y un poquito más adelante, en el versículo 10 y en el versículo 11, el profeta deja muy en claro quién es el que gobierna la tierra. Cuando dice, detuve la lluvia de los cielos y llamé a la sequía. El poder de Dios sobre todos los gobernantes, sobre los reyes. Por sobre todo poder político, económico de la tierra. ¿Quién gobierna? El verdadero Dios, no los gobernantes en esta tierra. No son esas las casas que hay que construir, esas grandes mansiones. En el medio, por eso decía que este profeta no solamente denuncia, sino que hay palabras de aliento. Ahí está el capítulo 2, de los versículos 1 al 9. Le da aliento a este pueblo, él lo conoce al pueblo, él es parte del pueblo. Habla de una posible bendición de Yahvé. Y sobre todas las cosas este llamado, este nuevo llamado al pueblo para que no se aleje del amor de Dios. Y del texto también podemos ver cómo el profeta evoca, esto también es muy significativo del texto, ¿no? Cómo evoca estos tiempos de la liberación de Egipto, como garante de la presencia de Dios. Nuevamente les recuerda cuando ustedes estaban en el desierto, Dios, yo no los abandoné. Entonces, esa es la manera que tiene el profeta para referirse al pueblo. Los trae nuevamente, así como ellos vienen de vivir 70 años alejados de lo que fue su tierra, les dice, vuelvan a tener ese sentimiento, ese agradecimiento y ese amor por su Dios, por nuestro Dios. Justamente cuando le recuerda esos momentos, le recuerda la misericordia de Dios, el perdón, ¿no? Porque Dios escucha a su pueblo
como los escuchó en el desierto. Y ya en la última, en la tercera parte, se mencionan reclamos, nuevamente por cuestiones rituales. Volvemos con los temas de los ritualismos y de la pereza por cumplir reglas de santidad. Todo hace que se demore la construcción del templo. Bueno, finaliza con una bendición, con palabras de aliento, y exalta justamente la figura de Zorobabel como descendiente de David, quien gobernaría en nombre de Dios, como el único descendiente que llegaría de David, quien gobernaría en nombre de Dios. Bueno, entonces los temas del libro. Ustedes ya nos estamos dando cuenta cuáles son los temas más centrales, que son los que se repiten, ¿no? El tema del templo, la construcción, la reconstrucción en realidad del templo, y la llegada justamente de este tiempo escatológico. Pero no ese tiempo escatológico tan alejado. Por eso justamente el profeta Ageo hace énfasis en interpretar los signos de los tiempos, lo que está viviendo en ese momento, ¿no? ¿Qué está pasando con la pobreza? Hay un tema con la mala cosecha, habla muchísimo de la naturaleza. La mala cosecha entonces vendría a ser el adormecimiento espiritual justamente de este pueblo. Y es urgente y necesario que renueven esta fe, como es urgente la reconstrucción del templo. Lo que él pide no es algo magnífico, digamos. Lo que él pide es justamente poner manos a la obra para reconstruir el templo. Un templo digno del Señor, dice el texto. De esta manera, las bendiciones se multiplicarán. Se inaugurará el tiempo de la salvación definitiva, acá, en este momento. Entonces vemos, como en el libro, Dios actúa en la historia a través de todo tipo de personas, porque nuestro profeta actuó durante ese tiempo, en ese contexto, por un tiempo determinado. Lo nombra Zorobabel. Nosotros decimos, ejemplo, un rey, alguien que podría llegar a ser un rey, pero era distinto la persona. El personaje justamente de Zorobabel indica que es, bueno, del linaje davídico, pero no es rey. Sacerdote a quien Dios le encarga, también le encargaría reconstruir el templo. Y también algunos autores hablaban de si podemos preguntarnos si existe la teoría retributiva, o sea, hagan bien, construyan el templo, así Dios los va a bendecir. Otros autores, porque siempre hay dos o más bibliotecas en todo lo que es el Antiguo Testamento, es enorme y bueno, cada uno también tiene su posición, ¿no? Este autor dice que no existe en realidad una teología retributiva, porque Dios solo lo que hace es recordar su amor con misericordia. Diferente sería, si hacen esto, yo los bendeciré, ¿no? Eso es una manera distinta de expresarse. Nuevamente, recordar lo que pasó en el desierto. O sea, los acompañó, hubo perdón, el pueblo se alejó, después vuelve, Dios lo... O sea, no es retributivo. El amor de Dios y la misericordia estuvo siempre al lado del pueblo de Israel. Y Ageo justamente, este hombre, digamos, que conocía a este pueblo, él tenía una sensibilidad especial, digamos, por su pueblo. Él amaba a Dios. Por eso le decía al pueblo, volvamos a construir la morada del Señor. Pero sin embargo, seguramente tenía una espiritualidad elevada, ¿no? Por eso Dios lo llama, pero no para que denuncie a su pueblo, sino para que lo acerque, justamente. Bueno, la parte final entonces anima a la reconstrucción nuevamente del templo. Se repite todo el tiempo es la reconstrucción del templo y la venida.
pero tiene una lógica muy sencilla en este sentido, porque para el pueblo la confianza y el amor en Yahvé es todo. Entonces, Dios no quiere que le rindan culto en ese sentido, no quiere sacrificios, pero sí en esta época del pueblo, que haya un lugar en donde el pueblo tenga nuevamente este contacto con Dios. Así más o menos cierra este libro, es cortito, y bueno, esta es la imagen del profeta que más o menos hemos compartido. No sé si me quieren hacer alguna pregunta o han visto algo distinto en el texto, porque pudieron haber salido otros temas también. Acá, voy a cortar acá. Hay en el Nuevo Testamento, como muchísimos textos, toma citas del Antiguo Testamento. Bueno, en el libro de Mateo, en el capítulo 28, cita palabras de Ageo, capítulo 1, al versículo 3, que habla de esto, lo que decíamos recién, la presencia de Dios en su pueblo. En el Evangelio de Mateo, en estos capítulos, el Evangelio de Lucas y el libro de Hebreos también lo cita Ageo. Vamos a ver lo que es. Nos dice Ageo 2, versículo 6. ¿Lo leo entonces? ¿Alguien lo quiere leer? ¿Sí? En el versículo 6 dice, porque así dice el Señor Todopoderoso, dentro de muy poco haré temblar cielos y tierras, mares y continentes. Haré temblar a todas las naciones. Acudirán todas las naciones con sus riquezas, y yo llenaré de gloria este templo, dice el Señor Todopoderoso. Mía es la plata y mío el oro, oráculo del Señor Todopoderoso. La gloria de este segundo templo superará la del primero, dice el Señor Todopoderoso. Y en este lugar estableceré la paz, oráculo del Señor. Nuevamente, establece el poder del templo. Todo lo que existe en la tierra, el oro, la plata, nuevamente, le pertenece a Dios. Todo lo que, bueno, nos lleva un poquito a pensar en la creación, ¿no? Y esta es la teología finalmente del libro, es lo que nos puede llegar a recordar, a hacer pensar, y ahora ustedes quieren compartirnos un poquito cuáles son los ecos que están dando un poco las palabras del profeta Ageo. ¿Cómo nosotros hoy podemos construirle un espacio a Dios, ¿no? En ese momento el templo. ¿Cuál es nuestro templo? ¿Cuál es nuestro espacio? Como el profeta nos enseña, nos guía, los profetas de hoy también, nos escriben tal vez. Pero ¿cuál es el templo que nosotros queremos partir? Si alguien quiere compartir algo o hacer alguna pregunta. Acá en mi Biblia habla del santuario del cuerpo. Dice, él dice, derriben este santuario y en 3 días lo reconstruiré. Pero él se refería al santuario de su cuerpo. Acá dice que Ageo adelantaba la mirada mesiánica de la llegada de Jesús. Y consulto, este concepto de que si Dios está en mí,
está en mi cuerpo, yo soy templo. O sea, no sé si se acordará, quizás Ana María o alguna de las otras señoras, es el concepto de los años 70 que decían que había esta mirada estaba presente y mucha gente dejó de ir a la iglesia porque si Dios está en mí y yo soy templo, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? ¿No? ¿Estoy equivocada? No, no. Es verdad que en esa época era como algo muy común escuchar a la gente decir eso, ¿no? Si Sí, Dios sí, está. los Y años bueno, 70. muchos, Susana es más joven. sí. Inclusive hoy día, después de la pandemia y el tema de Qué las buena redes, reflexión. Sí, ¿no? sí, La es la felicito, no sé quién predominante, es. ¿eh? Te felicito, muy buena Josefina, reflexión. yo porque soy mayor, pero me acuerdo que a mí me hizo pensar mucho y reflexionar, y es cierto, si Dios está en mi mente, está en mi corazón, está en mí, yo soy templo. ¿A esto hace referencia a Geo? Exacto. Pregunto a Ageo, Susana. sí, todas las palabras que nosotros podemos leer e interpretar en los libros del Antiguo Testamento hacen mucha mención a lo que después nosotros vamos a leer como Nuevo Testamento. Cuando se habla del templo, Jesús habla de sí mismo. Y nosotros Sí, somos creación de Dios. Todo es santo, porque Dios es santo y Dios lo crea. Por eso después, más adelante, vamos a tener una lectura integral de los textos, en donde nos enseñan justamente a cuidar a nosotros, como vos decías, Josefina, el cuerpo, bien, muy bien, que lo trajiste, muy lindo. Bueno, perdón, ¿no? Hoy es San Agustín. Recordemos una sí. frase hermosa de San Agustín que decía, no salgas de ti, adéntrate en ti mismo, porque en el interior se encuentra la verdad. Ah, qué bien. Claro, es en este marco, está bien. Exacto, y hoy es San Agustín, así que viene bien recordarlo, Sí, ¿no? sí, sí. Lo único que hay otro concepto es que como cristianos católicos, además de estar en mí, nosotros tenemos que acercarnos a la iglesia para estar con otros de la misma fe y estar en comunidad y vivir en comunidad, no quedarte Claro, encerrado en vos. Eso también me encantó. Lo leí por ahí en algún lugar sobre la fe. La fe se sí. expresa dentro de mí y en el afuera al estar con los otros. Si no, Hoy no estás sé. inspirada, yo creo que hoy estás inspirada, la verdad que tus reflexiones son grandiosas. Hoy descubrí a Geo, no sabía que existía. Uno de los profetas tal vez menos leído y es tan chiquitito, son dos Sí, es capítulos cortito. cortitos. Y vos decías recién, Josefina, que nosotros somos templo de estas palabras. Por eso es tan lindo conocer el significado. Y a veces uno, por ahí cansa, disculpen, hace mención nuevamente al contexto, a los espacios donde fue sucediendo, porque en realidad lo que nosotros queremos traer a hoy es que estos profetas eran hombres y mujeres como nosotros. Por eso Ah, hoy en día también Claro, somos profetas. Estamos transmitiendo, ¿no es así, Leonardo? El mensaje de Dios. Y tenemos que sí. santificar la palabra, ¿no? En la medida de bueno, lo posible, como le pasó al Sí, pueblo. a veces uno piensa, no, claro, porque uno a veces piensa y dice, no, que Dios estaba solo para aquellos hombres, aquellos profetas, y como que nosotros estamos fuera de todo ese grupo de personas que han sido de alguna manera elegidos y tocados por Dios, ¿no? Pero nosotros estamos en la misma, o sea, ¿por qué nosotros estaríamos fuera de todo ese contexto si nosotros también somos hijos de Dios? Y en nosotros también mora Dios, digamos. Entonces tenemos la misma posibilidad que ellos de que Dios se va, se va, se
no se escucha. también podamos hacerlo. Qué pena que no podamos escuchar la Sí, voz. no se escucha. Eso es ¿No se escuchó internet que está nada? mal. No, ahora sí. No, que decía que a veces tenemos una idea un poco errónea de creer que solo Dios estaba para aquellas personas o para aquel grupo de profetas o para algunos santos que conocemos muy bien digamos, cómo Dios obró en ellos. Y por ahí nosotros mismos nos excluimos y creemos que no tenemos la misma posibilidad que aquellas personas de ser guiados por el Espíritu Santo y hacer cosas también buenas y buenas obras y llegar a los otros y acercarlos a Dios y llevarlos qué sé yo, a que conozcan la palabra de Dios. O sea, tenemos la misma posibilidad que todos ellos porque también somos hijos de Dios y en nosotros también mora Dios con su Espíritu. Somos profetas por el bautismo. Exacto. Ahora, esto que decían recién de la comunidad y de salir de uno mismo, acá Ageo en el versículo 4 del primer capítulo dice, ¿es este acaso el momento de que ustedes vivan en sus casas revestidas de madera mientras esta casa está en ruinas? O sea, un poco esto que hablábamos de que la vida del cristiano también no es encerrarse solo en el Dios que está en uno, sino también tener esta casa común, ¿no? Con la comunidad y sostenerla, que no quede en ruinas, ¿no? Porque nuestra casa común es en la iglesia, que es asamblea. O sea, no el templo por el valor de las piedras, sino por esto que es la comunidad reunida. Así que podríamos también interpretar este versículo 4 como un llamado a esto que nos puede pasar en estos tiempos, de individualismo, de preservación individual, de una fe por las redes. Bueno, nosotros acá en este espacio de los miércoles tenemos que dar gracias porque creo que sí formamos una comunidad, pero a veces, o sea, nos reunimos todos los miércoles, ya nos conocemos por el nombre, somos una comunidad virtual de creyentes, pero también está esa otra tentación de quedarse en las casas revestidas de madera que habla Geo y no construir la otra casa con mayúscula, que en este caso sería Claro, la comunidad, ¿no? claro. Digo yo, no sé, se me Perdón, y ocurre de lo otro que están concepto, hablando. ¿no? El ir a misa es estar en asamblea, solamente que no se usa ese término, el sacerdote no usa ese término, pero estamos todos eh, con el mismo sentimiento, compartiendo la misma fe y comulgando, todos en comunidad. Pero la palabra asamblea que ahora vos la traes, realmente es una asamblea, Y eso ¿no? es tanto, es lo que justamente indigna tanto al profeta, ¿no? Porque él habla de no construir estas casas, como decía Sanabiel, de maderas, de grandes lujos, que crean el individualismo, o sea, construyamos algo en común, en comunión, Claro. ¿no? Después lo vamos a ver en el Nuevo Testamento con las comunidades. Pero esto es lo que nos pasa. No es el reto, porque esos momentos de alejarnos, como vos decías, Leonardo, son momentos de debilidad, porque nosotros somos humanos, justamente. Y alguien los trae y le dice, no construyan su casa, no hagan individualismo. Creamos un espacio justamente para compartirlo en comunidad, porque todo el tiempo estamos repitiendo, yo no soy sin el otro, pero entonces nos volvemos también a preguntar, ¿qué hago yo para compartir y para vivir en comunidad? Y los Bien. tiempos, como verán en el Antiguo Testamento o en el Primer Testamento, han pasado también situaciones, hombres y mujeres, que
uno a veces juzga y dice, pero estas personas que iban por el desierto, que crearon ídolos, pero esta gente eran como nosotros y tenían por ahí hambre y tenían sus problemáticas, y uno a veces, nosotros somos humanos, pero el profeta nos llama una vez más a volver a este Dios que nos llama, y el Dios misericordioso, ¿no? Esto creo que también es el mensaje, escuchándolo un poquito a ustedes. Sí, Susana, y esto que vos resaltás acá como la teología del libro de Ageo, construyamos un lugar para Dios, si bien para ese pueblo, el pueblo de Israel que volvía del exilio, que no tenía el templo, y para ellos, o sea, para la teología de ese momento, el lugar de Dios era el templo, ahí estaba Dios. Pero nosotros también podemos relacionarlo con nuestra realidad de cristianos, y construir un lugar para Dios es construir una comunidad, porque el Señor ya nos mandó de dos en dos, y todo el libro de los Hechos nos cuentan cómo estas comunidades vivían. Así que la verdad que muy lindo esto que nos presentás de la teología de este libro, porque nos ayuda a descubrir lo que a veces es tan difícil de leer la Biblia en su totalidad. Nosotros acá estamos con el Antiguo Testamento y con un profeta, para muchos desconocido porque es menor, porque porque son solo 2 capítulos y nadie le da bolilla al pobre Ageo. Pero, pero, pero cómo nos da esta unidad de nuestra fe, de la que siempre hablamos, que es una única fe, y que es que la Biblia se explica a sí misma. Y acá está clarísimo, no sé, por lo menos así lo estoy analizando yo ahora, a raíz de esta frase tan convocante que vos nos ponés: construyamos un lugar para Dios. Y habla en plural, siempre en plural. Así que me sirve a mí construir una morada si no la puedo compartir, ¿no? Con nuestras limitaciones, ¿cierto? ¿Qué dicen por ahí? Voy a cerrar acá, voy a abrir dejar de compartir, así nos vemos las caras, a ver si hay alguien más que tiene inquietudes, que le despertó a Geo, quién ya lo conocía, tal vez. Todavía nos quedan unos minutitos, así que podemos compartir. Yo decía, ¿no? Que participar de la misa también es, después de la misa, es también ir en misión, ¿no? Porque es misionar, o sea que es como que nos da una misión para el resto de los días que vamos a estar en la semana, ponele, no sé, siempre estamos en misión. Ese es el participar de la misa, de participar de la palabra de Dios, de compartir en comunidad, pero también eso nos ayuda a hacer una misión con las personas que nos rodean o que podemos encontrarnos a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Eso me parece. Sí. Sí, porque es una figura que desapareció en los barrios. Antes, cuando yo era más joven, vivía en Villa Tesey y estaban los grupos de misioneras. Y yo formé parte de ese grupo y teníamos diferentes manzanas y pasábamos todas las semanas a ver cómo estaban, sin querer yo estaba haciendo servicio social ahí, pero era antes. Pero ahora no se escucha más de las misioneras. Acá, al menos en el centro de Morón, no hay misioneras, se habla de otras cosas, pero como que Sí. quedó relegado o desapareció. No sé ustedes qué dicen. ¿En sus comunidades existen los grupos de misioneras? Pregunto, ¿eh? Es Sí. que me parece que responde a esto que estábamos hablando: construyamos un lugar para Dios. Hoy la comunidad está muy encerrada en esas casas de madera, entonces si vas a tocar un timbre no vas a poder entrar, Josefina,
Por Sí. eso la misión es más en el día a día, con los compañeros de trabajo, con los negocios donde uno va, con el ambiente Entonces, donde está. entonces ya no existe el grupo de misioneras. Hay grupos Creo de que misión, pero son grupos de misión que salen distintos, salen a veces con el sacerdote o con el mismo obispo a caminar todos por la calle y hacerse ver de esa manera. Pero ya esto otro más intimista de la misionera que visita a una persona y le lleva a Dios, ya hoy no sé, yo hace rato que no lo veo, no sé ustedes por ahí. Claro, sí, bueno, sí, Hola, yo ya en estoy. T677 pertenezco del lado Burlingame y los misioneros están, por ejemplo, con el padre Silvio, que se fueron a Santiago del Estero, a Santa Fe, y en lo que es mi comunidad, en las antesalas de fiestas patronales, que Claro, intenta en salir. mi comunidad también hay misioneras o le podríamos decir entre comillas como manzaneras, hay gente Pero que, antes que que se Sí, llevaban nada vive que en el ver. barrio y compartidas, se Ah, anuncia, se invita a las fiestas patronales, a claro. todos los eventos, a Pascua, al Viento y se le lleva el programa ahora compartir en la Sí. ese virgencita como sentido, antes, ya no, ¿no? Como salir para afuera. solamente los chicos. Una ¿Y de manera dónde también de... sos, Pili? Pili, ¿de dónde sos? Sí, de la Parroquia Virgen de las Flores, de Morón Norte, Centro Norte, Del Padre Tros, donde estaba el Padre Tros. donde estaba el Padre Tros. Sí, sí, Ajá. hacíamos eso siempre. Claro, Y porque el ahora, bueno. Padre Tros era de la escuela antigua, está bien. Yo cuando Pero iba estaba el Padre Artacho en Medalla Milagrosa, imagínate los Mirá. años. nosotros que ahora sabemos, que conocemos un poco más la Biblia y estamos en el camino bíblico, recordemos lo que fueron las unidades de base, digamos, y esa es una manera de misionar actual, si es que uno encuentra a los vecinos, ¿no? Porque también es una cuestión de manzaneras, pero para rezar con la palabra. Así que por ahí alguno acá que le quiera hacer un lugar, construir un lugar para el Señor por su barrio, es un recurso, tener un lugar para discernir y para escuchar al Señor que nos sigue hablando. Mira todo lo que dos capítulos, mira todo lo que nos despertó, Susana, qué bien. Bueno, la trajimos a hoy, lo estamos bajando a hoy, está bien. ¿Dónde está Susana? ¿Se fue? Está ahí. Está ahí en la pantalla, pero ahora Sí, 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 bueno. no sé si quedó en esta misma página. Qué lindo sabernos también No sé qué pasó. con No esta, sé qué. con esta humanidad, ¿no? Porque Dios también llamaba a los profetas en su momento y muchos se negaron. Por ahí nosotros también nos estamos negando a salir o a un llamado, porque si el templo es un lugar sagrado, el estar con el otro pasa a ser también sagrado, en el contexto que Claro. sea, ¿no? Moisés, cuando Dios le decía tenés que, dice, no, pero ¿se acuerdan? No hablo bien, o sea, todos ponemos peros, y los profetas también ponían peros. Entonces, esto es lo lindo de reconocernos en estas personas que habían existido seguramente en esa época. Tal vez no exactamente como uno lo cree, por eso es muy lindo también escudriñar, ¿no? sobre la palabra, sobre el texto. El idioma hebreo es riquísimo porque no solamente está manifestando una palabra, sino es un sentir. Cuando nosotros vamos recorriendo la traducción de las Biblias, del hebreo, y vamos escuchando sonidos, por ejemplo, Ageo, que no lo dije, la traducción sería feliz, ¿Cómo? fiesta, felicidad, la traducción en hebreo. Algo tan sencillo. Y eso nos pasa a veces cuando salimos y miramos la primera estrella que cae a la hora más o menos, ¿no? A las 6 de la tarde, y ese es un momento de felicidad. Entonces ahí es donde estamos llamados.
y este compartir. A mí yo les agradezco por todo lo que están compartiendo, porque la verdad que me trae, a mí también me hace pensar mucho sobre, no solamente sobre Ageo, sino sobre el templo que nosotros hoy podemos construir para Dios. Así que gracias. Muchas gracias, Susana. Bueno, hemos conocido a Geo, gracias a Dios, porque Susana nos acompañó tan amenamente y me dejó el material, así que Dios mediante, mañana se los enviaremos. Y bueno, Aguante Ageo. bueno, podríamos hoy terminar este encuentro también rezando. Vamos a rezar un Padre Nuestro por la familia de Susana y de Fernando, que están pasando momentos difíciles. Fernando está acompañando a su mamá, que está internada. Esperamos que se vaya reponiendo. Así que bueno, los invito a esto, con esta intención de gratitud, porque pensaron en la comunidad, porque Susana lo reemplazó a Fernando y porque él se preocupó por preparar la clase. Esto es un imprevisto que han tenido, así que los sentimos comunidad y estamos muy agradecidos y pedimos por ustedes. Así que le pedimos al Señor diciendo las palabras que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas. ¿Me equivoqué yo? Perdón. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal, amén. Amén. Bueno, disculpen, no sé qué me pasó, tuve un lapsus. Bueno, por el espacio, muchísimas por la gracias. escucha, sí, por las palabras, por el compartir, y ya, si Dios quiere, entonces el miércoles que viene van a seguir compartiendo con Fernando, que lo lleva por tantos lugares, ¿no? Va y viene, así que gracias. Ahora que va a venir con Malaquías, ¿no? Malaquías viene la próxima. Con los profesores. Bueno, otro desconocido me parece. Bueno, muchas gracias, Susana. Muy linda, muy linda. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias, Susana. Gracias. Disculpe que la tapé, no sé cómo sucedió, así es que discúlpenme. No, Hilda, por favor. Muy bien, estamos todos con micrófonos abiertos. Cariños. Oh, no puedo cortar. Gracias. Buenas noches. Gracias.